A mediados de septiembre comienza la gran transformación del paisaje de Euskal Herria. Cuando el sol aún no ha empezado a enfriarse, llegan las primeras lluvias. Las mareas se vuelven locas, los campos se desnudan hasta convertirse en esqueletos y los bosques estallan por unos días en una fiesta de rojos, naranjas y amarillos. Es el tiempo del otoño. Son los colores del otoño. La voz de alarma comienza a correrse desde el sur, desde las mismas riberas del Ebro. Por las noches ha empezado a refrescar y son los álamos, alisos y chopos, con sus hojas delicadas y sensibles al calor, los primeros árboles en vestirse de amarillo. En el país del vino comienza a percibirse una creciente excitación. Las bodegas se limpian a fondo y a las plazas de los pueblos comienzan a llegar los vendimiadores dispuestos a iniciar la cosecha. El mar de viñas de La Rioja está a punto de estallar. Las vendimias se inician en Azagra en los últimos días de agosto, adelantándose casi en un mes al comienzo oficial del otoño. Al pie de la Sierra de Cantabria, sin embargo, no se terminará de recoger toda la uva hasta finales de octubre, cuando ya sus hojas están doradas y amenazan las primeras heladas. El bautismo del otoño se hace oficial en La Rioja con una inundación de más de 300 millones de litros de vino, cantidad con la que se podría llenar toda la bahía de la Concha. Pero no todo es vino en La Rioja. Cerca de los viñedos corretean los jóvenes toros criados durante el verano, ajenos a la suerte que les espera el año próximo para celebrar las fiestas de la vendimia. Seguimos el trote de los caballos hasta encontrar una ancestral huella del ser humano. Más al norte, en las tierras medias, los labradores queman los rastrojos del cereal para preparar sus campos para una nueva siembra. Aún hoy, desde mediados de septiembre hasta la primera semana de octubre, sigue ardiendo la paja, llevándose en el humo muchos de los nutrientes naturales de la tierra. Y marcando los viejos campos alaveses con la huella de unos largos dedos negros de carbón. Campos desnudos, arados y volteados, preparados para la siembra de las cebadas y los trigos blandos de fin de octubre, cuando el bosque enrojece en todo su esplendor. Y las balsas de agua comienzan a llenarse de visitantes venidos de los países del norte, como en el lago de Arreo. Proseguimos viaje en dirección norte para alcanzar un lugar que se convierte en un auténtico espacio de peregrinación en el otoño navarro. Paletas lanzadas al aire desde las trepas
y el chasquido de la chatarra agitada con fuerza entre los árboles nos avisan de que miles de palomas, empujadas por el frío, se disponen a cruzar los pasos más bajos del Pirineo. Su memoria genética debiera advertirlas de que desde hace muchos siglos, todos los octubres, una docena de hombres les tienden una gigantesca tela de araña en este collado de Chorilepo, de la que cientos de aves no podrán nunca escapar. En estos días, cuando la cima del Lori se pinta de nieve, toda la frontera se artilla de cañones esperando el paso de los grandes bandos migratorios. En la ladera sur, el otoño explota. En los días tempranos de otoño, con las aguas del embalse de Irabia bajo mínimos, la vida vibra por última vez en la selva de Irati antes de caer aletargada en su sueño invernal. Entre las hayas y abetos berrean los ciervos, llamando a las hembras al amanecer hasta quedarse afónicos en sus bramidos. Y las nieblas húmedas de la mañana se quedan prendidas como un velo de novia sobre un mar de árboles que de pronto, en un milagro que solo dura un par de semanas, se han disfrazado de naranja y oro antes de convertirse en ceniza. En los altos del Baztán, como en tantos otros valles vascos, los ganaderos han subido a cosechar el helecho rojo y maduro con el que prepararán las crujientes camas de las vacas en los establos durante los largos meses de invierno. Y las metas, alineadas en formación militar, nos sorprenden como si fueran centinelas de un extraño ejército arbóreo. También el agua de los ríos se abre paso, flanqueada por una guardia vestida con el traje dorado de gala. Como el Arga, en su tramo más alto y secreto, que se ha convertido en una mágica sinfonía de colores. Un rincón escondido nos aguarda. En el corazón del otoño, visitamos las viejas ruinas de la fábrica de armas de Orbaizeta, en las que los árboles brotan de los mismos hornos en los que hace 2 siglos su leña sirvió para fundir cañones de guerra. Cogemos altura, buscando un observatorio privilegiado para capturar la esencia del bosque en estas semanas otoñales. Y así sobrevolamos las arboledas del señorío de Vértiz, en las que se escalonan robles, castaños y hayedos, hasta llegar a la cima de un espectáculo asombroso. La extraordinaria atalaya del palacio de Aizkolegi. La tierra no espera, hay que trabajarla a tiempo.
Las últimas labores de la temporada se precipitan. Esta intensa actividad nos lleva hasta el que es el último corte de hierba en los prados de siega. Los golpes poderosos de la guadaña del Segalari Erasum dibujan pasillos y misteriosas figuras en las colinas de Haya, desde donde se alcanza a ver el mar. En las praderas naturales, sin embargo, la hierba ya está áspera y reseca, y las yeguas la pisotean nerviosas, olfateando la inminente llegada de las lluvias. Por la mar se espera la entrada del cambio. El viento del noroeste comenzará a agitar las olas y traerá las primeras borrascas a una costa que aún vive sus últimos días de calma tras un verano que se alarga demasiado. En la marisma de Urdaibai, aguas abajo de Guernica, donde la marea penetra para inundar los meandros y carrizales, la vida bulle en esta época del año. De pronto, nos topamos con el pasado. La blanca torre de Arteaga. A sus pies se esconden viejos y derruidos molinos de marea. Y entre limos y canales se extiende un refugio sagrado para los grandes viajeros alados llegados del norte. Estos son arenales ricos en alimento. Cuyo frente empieza a ser batido por un oleaje cada vez más insistente, concediendo a los pescadores las últimas oportunidades de la temporada para poder lanzar sus aparejos cerca de casa. Hemos saltado a otra ría y otra marisma. Es la boca del Bidasoa. Volamos entre las cañas pardas de la bahía de Chingudi. El rumor del viento nos transporta hacia el sur, hasta los cañaverales de la laguna de Pitillas. En este antiguo coto de caza de los reyes de Navarra, anidan ahora bandadas de aves acuáticas. Un vergel en las secas tierras medias navarras. Cualquier superficie líquida, sea natural como Pitillas o artificial como los embalses que rodean Vitoria, rebosa de vida alada en estos días de tráfico otoñal.
En estas tardes de octubre, con los grandes árboles ya pelados y las aguas subiendo día a día de nivel, los pescadores de caña se entretienen cogiendo y soltando truchas de color arcoíris antes de que el frío las adormezca. Volemos hacia el norte. Con los primeros fríos, el aire se vuelve transparente. Y el sol, cada vez más bajo, hace que los colores vibren con más intensidad. Como vibran y corren asustados al pie del amboto, los ciervos sorprendidos por el ruido de nuestro rotor. No son los ciervos los únicos animales que descubrimos inquietos. En estos días, muchas piaras de cerdos parecen presentir la inminente y fatídica festividad de San Martín. En un rincón apartado del occidente de Álava, como en tantos otros caseríos, se preparan un año más, igual que ha ocurrido durante incontables siglos, para una ceremonia ancestral, el sacrificio del cerdo y su purificación por el fuego. La llegada del tan esperado frío será la garantía del éxito de una buena matanza y de una buena provisión de carne y embutido para el invierno. El bosque nos aguarda. Con los antiguos robledales diezmados desde hace generaciones y la mayor parte de los montes cubiertos de pinos perennemente oscuros, no hay en el otoño vasco bosques más bellos y emocionantes que los hayedos. Y es en estas laderas de Altuve donde la masa de hayas estalla en una paleta de colores. Las riberas de los ríos también se engalanan en estas fechas, aunque por menos tiempo. Recorriendo el curso del Alto Urumea, aguas arriba de Fagollaga y hasta más allá de Goizueta, hemos descubierto los colores del otoño en toda su pureza y hemos sido testigos de su breve duración, un prodigio que se desvanece al primer golpe de viento. En algunos parajes recónditos, replegados sobre sí mismos como Articucha, en la frontera entre Guipúzcoa y Navarra, la humedad del aire y de la propia tierra hacen que el proceso se ralentice y que el otoño demore algunos días su llegada, preservando un reducto verde en el que el ritmo de las estaciones parece haberse suspendido. En las ciudades escasean los testimonios visibles del otoño. Los tamarises de Alderdieder, nacidos para habitar en los desiertos bíblicos, se sorprenden un año más de los fríos de este clima. Parques hundidos como islotes en un mar de cemento son la única ventana disponible
para percibir la rápida transformación de la naturaleza. En Vitoria, entre la nueva catedral y la vieja Florida, y en los jardines que rodean la ciudad, también hay un espacio para asistir al adormecimiento de la savia que acaba por desnudar a las plantas. Y en Bilbao, con sus calles y plazas pobladas hoy por más de 11.000 árboles, no se ha inventado todavía ningún lugar que supere al parque doméstico y romántico de Doña Casilda. Perfecto observatorio otoñal, un laboratorio en miniatura de las estaciones y el clima. En la foz de Arbayún atrapamos los últimos latidos de la estación. Muere el otoño y agoniza rápidamente entre los pliegues ocultos de las rocas, derramándose como un tapiz de hojas doradas y amarillas por el suelo del bosque y sobre las aguas del río. Muere y es conducido por un cortejo de árboles rojos hacia un mar lejano. Suspendido en un aire cada vez más fino y en el que cada día le cuesta más esfuerzo volar, el buitre comparte con nosotros la visión del último espectáculo de colores. Todo se acaba. Y la montaña se convierte en un escenario cada vez más arisco y desolado. Un lugar en el que retener la memoria de las vidas transcurridas. La contemplación de la muerte cíclica de la naturaleza mueve al hombre a pensar en los reducidos límites de su propia vida. En las inscripciones del cementerio milenario de Arguiñeta se recuerda a los que aquí duermen en ataúdes de piedra. Y en algunos viejos cementerios, como este de Santa Grazi, en los que las tumbas repiten los nombres de las casas, comienzan las visitas rituales a los familiares ausentes. Aquí todavía se conserva una tradición casi extinguida. Las mujeres visten la capuchina, el manto negro de luto que cubre totalmente la cara para que no se vislumbre ni 1 centímetro de la piel del rostro. Al comenzar cada noviembre, cuando el sol y las plantas parecen haber desfallecido, son las ciudades de los difuntos las que florecen y cobran vida por unas horas. Los camposantos se pueblan de vivos que recuerdan a los muertos que se fueron. Es la celebración de todos los santos. Es en estos días de fin de otoño cuando más se estrechan los lazos entre la vida y la muerte, cuando más se acercan las estaciones del hombre a los ritmos de la propia naturaleza.